Hola a todos y a todas, muy buenas tardes. Mi nombre es Raúl Pinto, soy profesor de edición y postproducción en Duoc UC, en la sede de San Carlos de Apoquindo. Y como montajista es un honor para mí tener a la siguiente invitada. Como profesor también es una buena oportunidad también para las clases de mis alumnos que me imagino que están conectados ya a esta señal. Eh, la conversación que tendremos ahora durará aproximadamente 40 minutos para luego dar paso a las preguntas del público que las pueden ir escribiendo en el chat aquí abajo en el mismo Zoom. No voy a decir todavía el nombre de nuestra invitada porque para eso primero vamos a ver un video que la va a presentar por mí. ¿Ok? Eso. ¿Pueden poner el trailer, por favor? Muchas gracias. Carolina Siraquián. El montaje en el agente topo. Tecné. Contenidos que transforman. Carolina es montajista independiente. Su profesión es de comunicadora social con mención en audiovisual de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera. Ha trabajado en publicidad, editando una gran cantidad de comerciales desde 1989, con directores como Jonathan Nuki, Nicolás Stein, Mariali Rivas, Sergio Pineda y Pablo Larraín, entre otros. También ha editado numerosos trailers para cine, TV y videoclips para artistas nacionales destacados, tales como La Ley, Francisca Valenzuela, Magali Fields, Santa Feria, Jepe. También ha trabajado en montaje de documentales y largometrajes, siendo su último trabajo nada más y nada menos que el documental El agente topo de Maite Alberdi. A las 18 horas estuve vigilando para que le dieran el remedio y no se lo dieron. Ahí no. No. ¿Y acá? Llore. Eso le va a servir, llore nomás. Carolina Siraquián. El montaje en el agente topo. Tecné. Contenidos que transforman. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, En, Raúl? en esta parte dirías, si esto fuera presencial como antes, en esta parte dirían los aplausos de todos. Así que imaginémonos esos aplausos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para mí, como estaba diciendo al principio de esta entrevista, para mí es un honor tenerte como montajista y como espectador. Quiero preguntarte muchísimas cosas acerca de la película, porque, bueno, hemos sabido mucho acerca de Maite, ¿cierto? La directora del proyecto, y también de Sergio, el protagonista, pero tú nos puedes ayudar a entender cómo fue armar realmente esta película. Antes de meternos directamente con la película, quería hablar algo sobre ti, que nos contaras un poquito sobre ti. Una pregunta que tengo para ti es, ¿qué es lo que te gusta de este oficio del montaje y cómo llegaste a ello? No, primero, muchas gracias por la invitación. Un honor para mí estar acá. Respecto a la pregunta, ¿cómo llegué? Voy a partir, en el video salía que estudié en la Escuela de Comunicación y seguí la mención audiovisual, y éramos bien poquitos, y teníamos muchos trabajos prácticos, y todos querían ser director de foto, y a mí me llamaba mucho la atención el montaje. No tenía mucha aproximación, pero me llamaba mucho la atención. Teníamos 2 3 cuartos gigantes, y era como con pausa, play, y quedaban unos drops en los cortes horrorosos. Y al poco tiempo que empecé con la mención audiovisual, compraron una editora Betamax que nadie ni la miró, y yo morí. Me leí el manual y al final fui la única que aprendí a usarla en toda la escuela. Entonces, más que trabajar en algún grupo, yo editaba todos los trabajos de todos los grupos, y eso de tener una pista de audio para mí fue así demasiado increíble. Y me di cuenta que realmente me encantaba el montaje, me alucinaba, y ahí mismo, por eso mismo, me contactaron para ser asistente de un argentino en Moviola, y nunca más salí del montaje.
fui asistente como por 2 años de Carlos Márquez, y él realmente me enseñó, fue muy generoso con todo su conocimiento y aprendí desde ahí, desde Moviola. Ah, desde el inicio. Sí, sí, Ahora, Scotch. ahora, bueno, como tú estabas diciendo, fuiste como pionera en aprender la tecnología en el lugar donde estudiabas, ¿no? O sea, entraste por ahí primero. Sí, Ok. sí. Pero ahora hablando un poquito más del lenguaje, ¿tú podrías aventurarnos una definición tuya acerca de lo que es el montaje? Porque podemos referirnos a los libros mil veces, pero acá es distinto cuando uno intenta definir lo que uno hace, ¿no? Sí, bueno, el montaje es súper mágico. Es como escribir con imágenes y sonido una historia. Y esa historia lleva una emoción, porque en realidad incluso puede ser más aún, puede ser un montaje sensorial que no tiene ninguna historia, pero sí tiene una emoción. Yo encuentro que lo más importante en el montaje es lograr esa emoción que uno quiere contar y transmitirle, que la gente la sienta, y uno sentir que sintió, con toda esta combinación de imagen y sonido que uno hizo, sintió eso. Y para mí eso es como escribir emociones en realidad, con imágenes y sonido. Esa sería como una Bueno, definición. muy buena definición, la vamos a retomar más adelante cuando estemos hablando acerca de la película. Ya. Pero antes de meternos con la película, tú has trabajado principalmente en publicidad, muchos videoclips, y de repente, según lo que entiendo, este es tu primer largometraje documental, ¿sí? ¿Me equivoco? No, no, hice un par más. Perfecto. Cuando empecé, de 20 y tantos años, hice un documental con la Tatiana Gaviola, y de ahí hice otro más en el medio, pero es el primero que me aboqué así 100%, es este. Sí, sí. ¿Y qué tanto cambia el trabajo entre montar un comercial, un videoclip y estar preocupado de un documental? ¿Qué tanto cambia? Bueno, tiene hartos cambios en cuanto al tiempo, porque un comercial uno se demora 4 días en armarlo, y la gente, todos estuvimos 1 año prácticamente armando. Y en la cantidad de material también. Eh, pero también tiene cosas que son parecidas. En la cantidad de material yo encuentro que hay una similitud, porque un comercial tiene 5 horas de material para armar 30 segundos, y un documental tiene también 300 horas de material para armar 90 minutos. Entonces ahí como que el haber trabajado mucho en publicidad me da como esa capacidad de síntesis que necesita en el cine documental sobre todo, y el observacional más. Ahora la diferencia es lo complejo también. Hay que administrar mucho más variables en un largometraje que en un comercial. Un comercial son 30 segundos, no los tiene en la cabeza. Un documental no, y sobre todo un documental sin guión. Y manejar todos los arcos dramáticos y todos los personajes, mucho más variables que un comercial, es mucho más simple un comercial. Y separar los lenguajes, ¿cómo lo haces? Porque estás como constantemente, ¿cierto? Yo he editado comercial y estás constantemente en un cierto ritmo, que es el ritmo del spot, ¿cierto? Y pasar de repente a esta cosa que es mucho más lenta, no te juega a veces, no te cuesta sacarte el traje de estar montando comerciales para meterte en lo Sabes otro. que con el agente topo yo trabajé simultáneamente, porque Me estuve, imagino. porque tuve el año solo 3 meses dedicada exclusivamente al agente topo. El resto lo tuve que combinar con publicidad. Pero no me costó hacer el switch. Era Ah, perfecto. como que son mundos distintos, y a mí me daba como una cierta calma estar trabajando en el topo, porque era como una ventana a un mundo más calmo. La publicidad tiene una acción súper fuerte, tiene mucho más adrenalina. Entonces como que No, me calmaba y lo combiné bien, no me complicó. bueno, entremos de lleno a la película entonces, pero antes no sé si Alex por ahí podría poner el tráiler de la película para que lo podamos ver en conjunto antes de conversar sobre ella. Contra Mercurio y veo un aviso que decía, se necesitan personas de 80 90 años. Estoy loco, ¿qué diablo? Porque no me convencía de 80 90 años. Tú, a contar de hoy día, vas a ser un agente topo. Un espía.
A mí me está contratando una hija. Cree que a su madre adentro la están maltratando, que le están robando. Entonces tú vas a ser mis ojos. Ya. Todo me Sí. sirve. Los baños están asquerosos, que la enfermera, cachuchazos, y escobazos, qué sé yo. Todo me lo informa. Informe de hoy, miércoles 29. Rómulo, contabilicé 40 mujeres y 4 hombres, incluyéndome. Todas las señoras me parecen iguales. Estaba con esta señora. Pero no es tan viejo. Es viudo, dice. Sergio. Pero enamorada de él. A las 18 horas estuve vigilando para que le dieran el remedio y no se lo dieron. Ahí no. No, ¿Y acá? llore. Eso le hace bien, llore nomás. ¿Me quiere? ¿Mucho? ¿Poquito? Nada. ¿Me quiere? Mucho. Está lista la encomienda. Mándame un mensaje de voz por WhatsApp. Y me gusta mucho esa escena de cuando no sabe enviar el mensaje de voz. Sí, sí, todos Tú- se tú- ríen mucho con esa escena. Sí, yo no puedo evitar reírme cada vez que la veo. Tú editaste ese tráiler, ¿cierto? Yo ¿También? edité, sí, obvio. Sí, Perfecto. en cuarentena lo edité. En cuarentena lo editaste. Sí. Ahora, ¿cómo llegaste a la película? ¿Cómo llegaste a la gente topo? Yo tuve que hacer una charla para hacer ese doc de trailers hace unos años atrás, y ahí fue la Maite, y ahí la conocí, y terminó la charla y ya me encomendó el trailer de un corto que estaba haciendo que se llama Yo no soy de aquí, y después de los niños. Y conectamos súper bien, muy bien. Y en esto me contó su nuevo proyecto que estaba recién como en etapa de desarrollo de la gente topo, y me mostró un teaser que había hecho y todo, y yo morí. Me encantó la idea de esta mezcla de cine noir con cine observacional, lo encontré brillante. Y le dije que quería trabajar con ella, así directo, y terminé trabajando con ella. Pero fue así. Entraste mirando primero, en esa etapa ya existía la historia de la gente como tal, porque Maite ha conversado en algunas partes que ha ido cambiando la historia a lo largo del desarrollo. O sea, lo que pasa es que ella tenía una idea lo ha contado harto, de hacer una mezcla de cine noir con cine observacional, y estaba cuando nos conocimos estaba en el proceso de investigación Perfecto. había encontrado ya un investigador privado y estaba viendo el tema, como que estaba en el desarrollo, y todavía no era concreto nada, pero a mí me encantó la idea de la mezcla, era como súper interesante. ¿Participaste de alguna manera en el proceso de preproducción? No, nada, no. Yo empecé a Nada, tú trabajar entraste, después de que terminó, meses después del rodaje, de hecho, ya había terminado el rodaje y yo empecé a trabajar. perfecto. Recién nos contabas que fueron como 3 meses de trabajo, No, fueron un en año de total. trabajo, Un pero año de trabajo. claro, pero 3 meses que estuve más dedicada absolutamente al topo, como más concentrada en eso, solamente. Sí, porque 3 meses me parecía muy sorprendente con No, la no, cantidad de un material año, que no, me imagino estuvimos que va un a año, ser. estuve un año, sí. ¿Cómo fue el proceso de visionado de ese material? Bueno, fue súper especial porque como empecé después de que había terminado el rodaje, yo tenía los 78 días de rodaje en mi poder, era un monstruo, más de 300 horas de material y 90 horas de cámara espía, y tuve 2 meses mirando material y catalogándolo. Para mí es súper importante proceso de visionado y de catalogación, sobre todo en este tipo de documentales que no hay guión. Yo tenía dos certezas, el inicio y el final. Como ya había terminado la filmación, ya sabía el final, pero el resto, nada. Entonces,
creo que para que el proceso creativo fluya uno tiene que tener claro todo lo que tiene y tenerlo súper bien catalogado. Y entonces yo me detengo a pensar cómo hacerlo, porque yo creo que cada proyecto es distinto como uno lo va a ordenar. Y en este proyecto lo pensé bastante, porque tenía que encontrar todo lo que yo quisiera encontrar rápidamente, porque si no se te pincha la creatividad. Es como súper importante eso. Entonces, si quieres, les cuento un poquitito cómo lo hice. Sí, por favor, me encantaría que no reveles ese secreto. O sea, empecé a nivel mental cómo lo hago por personaje, porque era un monstruo de cantidad de información, entonces cómo lo hago, y al final decidí hacerlo como bien simple, por día de filmación. Tenía los 78 días de filmación, hice secuencias, que ahora les puedo mostrar el proyecto como secuencias por día 1, día 2, día 3, que estaban atachadas a un Word, donde yo iba escribiendo todo lo que pasaba ese día. Entonces lo iba escribiendo y ponía palabras como determinadas como para después ayudarme a encontrar. Como ponía Rubira y me aparecía todo lo que era Rubira. Si me causaba gracia ponía un ja y me iba todo lo que me había causado gracia, porque, o sea, entonces tenía los días de filmación con este Word y eso me ayudó como cualquier cantidad a encontrar súper rápido todo. ¿Tienes algo de Súper ese rápido. material que nos podrías mostrar? Les puedo mostrar, a ver, voy a compartir pantalla. Les puedo mostrar el proyecto como para que vean un poquitito cómo lo distribuí. El proyecto como para que no, porque me dio un poco de susto, porque el Premiere de repente en este proyecto, cuando se pone a salvar, se demora como 4 o 5 minutos, porque estaba muy pesado. Entonces lo limpié y al final le saqué el material, pero van a ver cómo lo organicé a nivel de proyecto, Perfecto. no de imagen, porque se lo saqué la imagen. ¿Ahí lo están viendo? Sí, lo estoy viendo. Sí. Está súper simplificado. Yo acá tenía las secuencias por día de filmación. Cada día de filmación tenía entre 2 a 5 horas, más o menos. Entonces, ponte tú, esto era todo lo que era la oficina y ahí todo lo que era el hogar. Entonces tenía todos los días de filmación, más sus... y esto estaba linkeado en Word, donde yo tenía ciertos markers que me iban ubicando en mi Word. Y tenía por otro lado todos los reportes, y todos los reportes, porque Sergio al final del día grababa reportes, y tenía transcodificado también en un Word todo lo que hablaban en esos reportes. Y después, ¿qué hice? Todo lo que me iba gustando en los días de filmación, yo hacía un rough cut, y lo dividí en 3 líneas narrativas, que era la historia de Sergio, y ahí estaba todo lo que era investigación, los personajes principales, que eran ancianas, y después las cosas más graciosas, y como el aniversario, la peluquería y ese tipo de cosas. Entonces yo armé todo así rápidamente, tipo rough cut, de todas esas cosas, lo que era referente a Sergio, a su investigación, referente a los personajes principales, la Berta, la Petita, la Rubira, y a la Marta y a la Zoila las puse acá en el ámbito de lo más gracioso, que les llamamos las pollitos, porque le decíamos las pollitos en fuga, porque siempre se querían escapar. Y eso más o menos fue bien simple el orden, pero me ayudó cualquier cantidad. Una pregunta que te voy a hacer, porque tenemos muchos alumnos que son de primer semestre y varios también de otras carreras que están mirando. ¿Podrías explicarle a ellos qué es el rough cut? Es un corte rápido, es como casi una selección en que no te vas a preocupar del tiempo que dura, sino que más de que estén las tomas que más te gustaron y más o menos contar, no quizás en el ritmo, pero sí que está el material que quieres usar después para hacer un armado perfecto de eso. Entonces, pero lo haces rápido, porque eso quieres saber si te sirve esa escena, si funciona en el fondo. Entonces, la primera selección del material. Es como una primera selección un poquitito ordenada. Eso es lo que Claro. hice, porque eran armados. O sea, estaba ordenado con un cierto orden, saber qué insertos más o menos me iban a servir, pero rápido, porque muchas de estas, la mayoría, o sea, un porcentaje alto de estos armados no quedaron en la película. Porque no entraba, eran demasiados.
porque habían montones de situaciones increíbles, increíbles. O sea, imagínate todos los 78 días de rodaje, la cantidad de cosas increíbles que pasaron. Ah, ayer publiqué por ahí en redes sociales de que te iba a entrevistar y por ahí recibí una pregunta muy interesante que la voy a aprovechar y la voy a robar y te la voy a hacer ahora. Que Ya, decía, dale. con ese material que tienes ahí, ¿cuántas películas crees que podrías editar? No, una sola. No, y bueno, Sí, la cuento, definitivamente. hicimos el corto de Las Fugitivas, que era todo un tema aparte de estas dos mujeres que se querían escapar todo el tiempo. Son Sí, demasiado, yo las adoro. precisamente por eso te iba a preguntar. Yo sabía que estaban, que armaron este trabajo de los pollitos en fuga. ¿Cierto? Y eso apareció después, ¿cierto? Ya después de la película apareció digamos, como una especie de spin-off. Sí, pero la Maite siempre quiso hacerlo, ¿ah? Es como Ah, que estaba ella dentro ya del... cuando estaba rodando murió con esa historia. Es como una historia paralela, de hecho la teníamos como aparte y la íbamos insertando. Ah, entonces se fue Y, armando sola durante el rodaje, me imagino. no, después igual la armamos, Ok. pero ella, lo que pasa es que esos dos personajes agarraron un protagonismo súper grande dentro del rodaje mismo, porque de partida se hicieron súper amigas de Sergio y tenían toda una historia que era súper interesante. Era súper interesante y era muy graciosa, entonces era muy bueno para la película, las dos. ¿Cuántas versiones hiciste del armado, antes del armado final? Esa pregunta es complicada, pero a ver, le voy a ¿En qué contar sentido? nosotros de esos 3 meses que te dije que yo me dediqué exclusivamente al topo, 2 de esos meses, como esta película tiene tanta coproducción internacional, tenía unos fondos holandeses y nos fuimos 2 meses a Holanda a trabajar, tipo concentración de fútbol, solo en eso, y nos fuimos con un corte a Ámsterdam, que fue como nuestro primer corte grande, que no, tampoco estábamos felices con ese corte, pero era como donde estaba todo lo que nosotros queríamos que estuviera, que duraba como 2 horas 50, no, un poco menos. Y yo creo que la mayoría de esos cortes que tú me estás preguntando lo hicimos allá, porque fuimos 2 meses y hacíamos visionados con holandeses profesionales y con los mismos coproductores de Estados Unidos, y íbamos haciendo los distintos cortes en función de las cosas que iban pasando en estos visionados con los profesionales. Y lo cual fue súper bueno porque hizo que la película fuera súper internacional en ese sentido, porque la gente afuera tiene otra visión y tiene una honestidad. Además, con los holandeses son súper directos. Fue súper bueno eso. Y yo creo que la mostramos 5 veces. La última vez que la mostramos fue cuando terminamos de mostrarla y las personas no hablaban de la película, hablaban de sus viejos, de sus ancianos, de su mamá, de su papá. Entonces ahí nos dimos cuenta que teníamos más o menos la estructura. Y aquí me gustaría como mostrarle algo que a los alumnos lo pueden encontrar interesante, que es cómo Por favor. cómo lo hacíamos. Porque nosotros teníamos un pizarrón magnético grande y todas esas situaciones que yo armé, que mostré, tenían un magnético así con una foto y yo le iba escribiendo y le ponía un color dependiendo de qué tipo de escena era. Y íbamos jugando tipo al Tetris con la Maite y cambiando el montaje en función de lo que queríamos, de los arcos que queríamos ir cambiando. Entonces tengo como para mostrarle como el montaje cuando nos fuimos y como el montaje cuando volvimos de Ámsterdam, como para que vean la cantidad de imanes, la cantidad como en colores, es como interesante para que lo vean. Voy a Perfecto, compartir la por favor. pantalla. ¿Cada uno de esos imanes es una escena o una secuencia? ¿Cómo lo armaron? Por escena, me imagino. Es una situación, Una situación. Ok. porque sí, Situaciones relevantes. claro. Este es como Ah, ahí está. el que teníamos antes de irnos a Ámsterdam, porque esta es mi oficina. En Ámsterdam poníamos las cosas como en un casillero de metal que teníamos, eso no se lo voy a mostrar.
pero teníamos cualquier cantidad, toda la parte de la oficina lo teníamos aparte, acá es desde que entró en el hogar en adelante. Y teníamos como rollos, así como 6 rollos, como de 15, 20 minutos cada uno, y teníamos un montón de imanes, eran hartos. ¿Indican los números? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como los rollos, porque yo Perfecto. no trabajé la Ya. película en una secuencia completa, porque se tupe mucho el programa. Lo trabajé en secuencias de 15 minutos, 20 minutos máximo. No, eso te Entonces, permitía cada también uno, centrarte en ese momento. claro, es más simple también para administrar a nivel de la cabeza, de la cantidad de información que nos está administrando, y hace los cortes más o menos los cambios emocionales, más o menos. Uh-huh. Y voy a tratar de ponérselo así como para que vean, es el que teníamos cuando volvimos. O sea, tiene como un 30-40% menos de imanes. Tiene un rollo menos, de hecho. No, una simplificación grande. Sí, y este no es el último corte porque no le saqué fotos, me habría encantado para mostrárselo, pero está cercano en cantidad de material. Eso. Perfecto. Y No, eso nos permite entender. Perdón, dime. Sí, y también les puedo mostrar el timeline de la película. Ah, por supuesto que queremos verlo. Aquí está. Déjenme que... Ahí. ¿La ven? Ese es el timeline completo Completo de toda la ¿no? película, sí, de los 90 minutos. Que tiene todas las pistas de audio y subtítulos tiene arriba, porque siempre los subtitulamos. Estábamos siempre trabajando con los subtítulos en inglés, todo el tiempo. En este armado completo de esta película, tú me dijiste que sabías el principio, sabías el final, y tenías que encontrar el camino, básicamente. En ese, yo he leído mucho acerca de lo que ha dicho Maite, donde inclusive en algunas partes se refiere a los prejuicios que tenía acerca de un hogar de ancianos, y que esto fue cambiando a medida que iba armando la película. ¿Esos cambios los sentiste en el proceso de montaje? Sí, lo sentí harto. A ver, voy a parar de compartir ahí. Ya. Se sintieron un montón porque al principio de la filmación había cualquier cantidad de material de investigación, y de hecho el primer corte tenía harta investigación, y teníamos harta justificación de montones de cosas, y mucho Sergio entrando a ver las piezas y todas esas cosas, que eso fue perdiendo interés, porque Sergio también fue perdiendo, y todo el mundo de Sergio haciéndose amiga de esta anciana y conversando con ella, ganó mucho más importancia. Y eso es a lo que se refiere Maite, que ella iba con una idea de lo que pasaba dentro de un hogar, como más de lo que pasaba a nivel del hogar, y en realidad la soledad en la ancianidad pasa por otra parte. Pasa por el hecho de ser anciano y por cómo te van a visitar tus familiares y todo ese tema que fue ganando más protagonismo que el hecho de cómo los cuidan dentro de un hogar. Y que gracias a Dios resultó que este hogar es maravilloso. Es súper bueno. Es un muy buen hogar. Y con respecto también a eso, en algún momento antes de esta entrevista también te había hecho esta pregunta y que tú me dijiste que era difícil de responder, pero ¿cuál es tu secuencia favorita de la película y por qué? No, esa no es difícil, no. Ajá. La tengo súper clara. O sea, me gustan un montón de escenas. Yo estoy enamorada de muchas escenas, pero a mí la que me hace más sentido con la película, la que me gusta más y que me emociona, es la de la Petita, la de la que recita. Me parece que como escena representa la soledad en la vejez y la realidad misma, ¿no? Independientemente si tú tienes Alzheimer o tienes montones de cosas de la vejez, esta representa lo que es realmente la vejez y que es ineludible, que vamos a llegar todos ahí. Porque a la Petita igual la iban a ver, igual no como quería, pero ella lo representa súper bien, y a mí esa escena siempre me toca harto. La encuentro, o sea, la veo, la he visto cuántas veces, imagínate. Y todavía me da una cosa así como en el corazón. Es buena. ¿Y cuál es la secuencia que más te costó? ¿Alguna parte que haya sido difícil de trabajar y de armar? Más que una secuencia, yo creo que el inicio de la película
no la parte del casting, sino que la parte de qué íbamos a contar para partir de esta narración, qué teníamos que explicar, qué no teníamos que explicar, y sobre todo la parte del equipo de filmación, que la gente se quedaba muy pegada pensando en cómo estaba el equipo entonces en el hogar, y llega Sergio, y cómo seguían a Sergio, y no veía la película, porque una vez que entraba Sergio en el hogar, la idea era que se olvidaran de todos esos temas. Entonces ahí nos quedamos súper pegadas viendo cómo hacer para que quedara súper explicado antes que Sergio llegara al hogar, para que la gente después ahí disfrutara la película. Entonces mostramos al equipo de filmación, y menos mal existía esa escena con la hija de Sergio, con la Dalal, en que la Dalal le preguntó a la Maite, y la Maite le contestó, y esa nos sirvió cualquier cantidad como para contar que el equipo ya había llegado al lugar, y que estaba ya una vez que Sergio entrara, y que la excusa era que iban a seguir a la primera persona que ingresara al hogar. O sea, al principio no tenían para nada pensado meter al equipo. Eso fue dándose con... No, estaba pensado porque las tomas de los lentes eran muy choras, y cuando aparecía el equipo de filmación con los lentes, qué sé yo, entonces estaba pensado, pero la parte de la justificación del equipo no tanto, y eso era lo que le teníamos que dar una vuelta, y por eso también pusimos la escena de las señoras antes que entrara Sergio, que mostraban los micrófonos, pasaba el sonidista, decían, no estarán espiando, no, están haciendo una película. Es como que eso nos dio como el pie para que el espectador le quedara súper claro toda esa justificación, y después se dejara llevar por la película, que era súper importante a nivel emocional, que no se quedaran pegados pensando, ¿y cómo lo hicieron? Entiendo. Sí. ¿Podrías contarle un poquito a nuestros alumnos y a nuestro público cuál es tu proceso creativo? Y cuando me refiero al proceso creativo, me refiero a qué estás mirando cuando editas, ¿no? ¿De qué estás pendiente? ¿Qué es lo primero que miras cuando te enfrentas a un plano o al material en bruto? Mira, cuando les conté que yo hacía una catalogación del material al principio, en esa parte, para mí es súper importante, porque uno tiene como los ojos frescos y el corazón abierto. También de acordarme de la emoción que me produjo, entonces no solamente catalogo respecto a lo que estoy viendo a nivel de lo que es, sino que también emocional, hago una catalogación emocional. En la primera visualización para mí es súper importante, y trato de hacerla sola, de estar tranquila, para sentir, para tener la ventana a este universo y sentir lo que me están provocando esa secuencia, las cosas que están pasando. Y para mí eso es como súper importante. Y en este caso era difícil, porque como tuve que ver las 2 meses de corrido, estuve 2 meses viendo los 78 días de rodaje de corrido, tenía que anotarlas en el Word. Entonces iba anotando las emociones más o menos que me iban generando las situaciones, para no olvidarlas, porque uno después las ve tanto que se le olvidan. Entonces para dejar siempre así como la mosquita. Y respecto al proceso creativo, es como cuando ya me enfrento a esa situación, digo, ya voy a armar esta escena, uno como que tiene, es como difícil de explicar, porque es más abstracto, como que en la mente, Sí, como que uno va sintiendo una emoción, y como que las imágenes pasan, independientemente que uno sepa cómo lo va a armar, pero siente lo que tiene que sentir cuando esté armado. Y eso es lo que cuando empiezo a armarlo trato de lograrlo, y eso te lo da el tiempo de duración de una toma, qué tomas a poner primero, qué tomas a poner después, el sonido. Para mí es primordial el sonido. Yo siempre monto al mismo tiempo que el sonido, lo hago las dos cosas en paralelo, me parece que se complementan y tienen que estar juntas. Pero es como eso, es como bien intuitivo, es bien intuitivo ese proceso. Y hacerle caso a la intuición, tratar de aplacar un poco la razón en un minuto. Tú me dijiste que este proceso de buscar y de clasificar también, aparte de los hechos, ¿cierto? Las emociones, es un proceso que te gusta hacer sola, ¿no? Te gusta estar tranquila en ese proceso. Sí, porque si te interfieren, de repente uno se concentra y se pasan las cosas. Bueno, ¿qué pasa después cuando empiezas a ver ese material junto, en este caso, con la directora, ¿no? ¿Hay desacuerdos en ese proceso?
Bueno, fue súper gracioso porque con la Maite nos sentábamos al material y nos reíamos en las mismas partes. Era como, o nos daba pena en las mismas, tenemos como una manera de sentir bien parecida. Entonces, sí podemos haber tenido desacuerdo, pero ahí viene mi escuela de publicidad. Yo me gusta demostrarle a la gente si tiene o no tiene la razón con montajes. Y yo trabajo rápido en ese sentido, y estos cortes rápidos lo hago rápido. Entonces se lo mostraba y ahí terminaba nuestra discusión porque lo veíamos y lo sentíamos, y como sentimos bien parecido llegábamos a acuerdos rápidos. Nunca tuvimos así como una pelea grande porque yo encuentro que esto tiene que salir o esto no, porque lo probábamos y llegamos, lo conversábamos y llegábamos a una conclusión. Muy bien, en todo este proceso que estuvieron ya de armado la película, finalización, tú me dijiste que el tráiler lo hiciste en pandemia, Sí. ¿cierto? Bueno, Sí. en todo este proceso final de terminar la película, hubo, ¿cierto?, una revuelta social, después también hubo una pandemia. ¿Cómo eso afectó el proceso de ustedes? Bueno, no pudimos estrenarla en cine, la película. La teníamos el estreno en junio Tuvieron y que no la esperar pudimos mucho, estrenar. entonces. ¿Trataron de esperar en algún Sí, momento? sí, la Maite Ya. quería estrenarla en cine. Igual, mira, suerte, fuimos a Sundance. A mí me invitaron, así que fui, porque es demasiado lindo, sobre todo una película así emotiva, estar en la sala cine y ver cómo los demás sienten la película y cómo se ríen donde uno quería que se rieran, cómo lloran. Y esta película, de verdad, la gente llora harto y se ríe harto al principio, y tuve esa experiencia porque fueron como 6 funciones en Sundance y yo fui a 5 y estuve ahí atrás mirando y me emocioné y fue súper lindo. Después nos subíamos al escenario y la gente nos preguntaba cosas y tuvimos eso que fue nuestro estreno, porque después de eso nunca más, todo fue streaming. ¿Y has sentido ese cambio? Supongo que has sentido ese cambio en tu oficio, ¿no? En tu profesión, en lo que has hecho últimamente. ¿Ha habido un cambio? Sí, sí, bueno, gracias a Dios, nosotros los montajistas igual podemos trabajar en un computador en Sí, la casa, o sea, la pandemia igual pudimos hacer cosas y como que siempre a la gente se le ocurrió algo que hacer, entonces yo estuve siempre haciendo algo, quizás no remunerado, pero sí como interesante. La gente de filmación lo pasó pésimo, porque no habían filmaciones. claro. Pero sí se sintió, se siente, hay un cambio grande, sobre todo en la cosa presencial. Yo lo echo de menos, a mí me gusta estar con la gente y sentir lo que, estar con los directores, es como frío el Zoom. Hay una parte de la comunicación que se pierde. ¿Qué se pierde? Sí, Absolutamente se de pierde, acuerdo. sobre todo es como una cosa ya más de energía, que uno no lo siente. Yo tengo la impresión de que eso también afecta el resultado final. Eh, Sí, no, de más que lo afecta. mm, Sobre todo que la gente no se prende las cámaras de repente. Entonces, yo muchas sí. veces estoy trabajando, estoy presentando, comparto mi pantalla de Premiere y estoy presentando a las 7 personas un trabajo y están todos con las cámaras apagadas y después los comentarios también están con las cámaras apagadas. Entonces, hay una parte de la comunicación que uno interpreta a través de verle las caras, no sé, de sentir lo que están sintiendo, pero uno lo siente. Y bueno, finalmente también es lo que uno busca en el material, cuando uno empieza a ver, está mirando la Lo cara, mismo, los ojos, los cambios de las expresiones, pues para uno es importante. sí, sí. Carolina, voy a dar paso a algunas preguntas que nos están haciendo acá en el chat. Aprovechen de hacer sus preguntas ahora que los voy a empezar a leer. Acá tengo una pregunta de Juancho. ¿Cuánta ficción y cuánta realidad hay realmente en El Agente Todo? Que esta es la película, la pregunta del momento para esta película. Es todo realidad, no, de verdad. Mira, de hecho el inicio, el casting, que es lo que parece ficción, es súper realidad también, y es asombroso, porque la Maite cuando me mostró ese teaser, cuando yo quise hacer la película, Rómulo tenía un investigador, y este investigador se quebró la cadera. Entonces, un poco antes de que empezara todo el rodaje, qué sé yo, entonces la Maite hicieron este casting, pusieron ese aviso en el diario y se presentaron cualquier cantidad de ancianos mayores y lo grabaron. Y ella iba con la cámara y grababa todo y es todo súper real. O sea, quizás está dirigido en el sentido de que hay un investigador privado que tiene ciertas directrices
pero todo lo que pasa y las reacciones de las personas son todas verdad. No existe ningún actor. De hecho, Rómulo es el mismo todo el tiempo, y es así, es tal cual. Y él le decía las instrucciones que se le iban ocurriendo según sus necesidades de detective privado. Pero yo creo que ese halo de ficción se forma también con lo cuidado de la estética de la película, ¿no? Bueno, con todo, pues está llena de... Bueno, y con todo lo que es el cine noir del inicio y toda esa cosa Ujú. de... Y también con la posibilidad de la Maite de estar tan cerca de todo, porque eso le llama la atención a las personas, porque está muy adentro de todas las situaciones. Entonces todos piensan que hay una cosa de ficción, pero no. Lo que pasa es que en el hogar entraron mucho antes. Entonces Ujú. todos los ancianos ya están acostumbrados al equipo de filmación y al final les da lo mismo. Y yo creo que cuando se fueron lo echaban de menos, porque uno veía No, que, se acostumbraron a tener, ¿no? claro. Y claro, se hicieron amigos de todo y pasaban delante de cámara y les daba lo mismo y era como una cosa que la sacaba un poco la rutina a todo el equipo, era como más entretenido el hogar, yo creo. Claro, bueno, acostumbrar a los personajes a la cámara es parte del trabajo difícil del documental también. Claro, pero yo creo que los ancianos es un poco más simple, entre comillas, porque yo creo que a esa edad ya no te importa, ¿o no? Es como que uno está más Claro, tranquilo de muchas es cosas, verdad. sí, de apariencia sobre todo. Aquí la otra pregunta, Mago Studios pregunta, ¿cómo distribuir las horas que uno pasa delante de la pantalla? Aquí una pregunta muy práctica y claro. ¿Cómo Mm, distribuirla ahora? sí. Es un tema que yo he tenido toda mi vida, yo trabajo mucho. Yo voy 14 horas al día, desde siempre, trabajo un montón. No la No tiene, o sea, distribuyo mucho, no es no tienes algo que he una... podido administrar en mi vida, porque tengo tanto que hacer siempre que tengo mucho trabajo. Entonces Ah, no lo he administrado, para eso ha sido trabajo libre. se me pasa lo mismo a mí. Mm. Acá también pregunta Mago Studios, ¿qué significaban los colores que tenías en la pizarra con tus montajes, con los Ah, magnetos? tiene que ver con esas tres partes que les dije, o sea, el color fucsia es todo lo que tiene que ver con Sergio y su investigación y su proceso. Entonces, si tú miras el big picture, veías todo lo que tenía que ver con la investigación, con Sergio, su proceso, y el final, todo lo que tenía que ver con Sergio también. El naranjo eran los personajes de la anciana, la Petita, la Ruira, y no, disculpa, el naranjo, el celeste. Y el naranjo eran todas las cosas de las pollitos en fuga, del aniversario, la peluquería, las cosas como más livianas emocionalmente. Entonces tiene un poco de emocionalidad y de línea narrativa también, las dos cosas. Aquí Ignacia Carmona nos pregunta algo que tiene que ver también con eso, que algún consejo a los que hoy están montando documentales y que a veces se sienten perdidos en el sentido de elegir qué montar y cómo montar. Eso te damos en un documental. Bueno, yo encuentro que es súper importante el orden. Yo encuentro que en el documental lo más importante se tiene que tomar el tiempo. De hecho, si yo en el topo, las 2 primeras semanas las perdí, porque me había ido por un camino erróneo, como catalogar más por personaje. Volví atrás y empecé de cero y empecé de nuevo porque sentía como que estaba perdida en el material. Mm. Entonces uno tiene que lograr un orden que te haga sentir que uno maneja todo el material. Como uno no tiene la memoria para manejar tantas situaciones, por lo menos yo no la tengo, hay gente que puede llegar a tenerla, yo no. El orden para mí es totalmente importante para que la creatividad después fluya. Y de ahí lo de los imanes es súper bueno para ir viendo toda la película completa, porque uno tiene los rollitos, ¿no? Pero para ver cómo se comporta tu película completa. Y ir cambiando los imanes es lo más entretenido, es un juego, te lo hace súper lúdico y eso le baja un poco la ansiedad también al monstruo, porque es todo tan grande. Ah, buena pregunta esa. ¿Nos puedes contar algún secreto de cómo manejas la frustración cuando no te sale? Porque eso es muy común también. Mira, primero yo creo que todos tenemos que saber que todos la tenemos. O sea, cuando uno empieza un montaje está con la página en blanco
Yo no creo que nadie no tenga angustia, de ningún montajista, todos tenemos angustia y yo creo que hay que entender que es parte del proceso. Y yo debo admitir que tengo un poco de vicio, así como cuando se me esa angustia y empieza, es como yo creo que la adrenalina de los deportistas extremos cuando no se murieron, no sé. Pero como que uno empieza como a armar, de repente dice ya, estás trabado y agarra situaciones y las empieza a armar y como que se empieza a activar tu imaginación y uno empieza como a agarrar cordelito y a tirarlo y empieza a armar, armar, armar y de repente como que uno agarra un rumbo. Yo lo que hago es que trato de no precipitarme en los procesos, o sea, terminar bien el orden, terminar bien los procesos, pero tampoco desesperanzarme, así como que decir, ya, si estoy trabada, hago cualquier cosa, armo una cenita, ay, esto que me gustaba lo voy a armar. Y lo otro es que no dejo nunca cuando uno tiene una emoción de que algo no está listo, pero no sabe bien y eso te genera una ansiedad, lo anoto, lo dejo a un lado y sigo, avanzo. Y después vuelvo, pero no lo olvido porque siempre hay algo ahí. Ese es otro consejo que Buen yo... punto, muy buen Sí, consejo ese. sí. Claudio Soto nos pregunta, ¿cómo trabajaste con la música? ¿Editaste la escena? Bueno, algo de eso hablaste. ¿Editaste escenas con música o después de verlas sin música se evaluó el uso de ella? No, yo le iba poniendo música al tiro. ¿Ya estaba seleccionada esa música, estaba construida No, o mira, se hizo busqué, después? yo antes de empezar el montaje, vi millones de películas cine noir y todo lo que me gustaba lo iba bajando y lo iba guardando. Y lo mismo música emotiva de antiguas, como también para usarlas. Y me fui referenciando a nivel emocional y poniendo las músicas porque me parece que apoyan bien y al mismo tiempo que iba armando. Ahora después en Ámsterdam, ahí contrataron un músico súper bueno que hizo toda la banda, ocupó las mismas, o sea, puso las músicas en las mismas partes, pero las compuso él, con un mood parecido, pero Perfecto, distinta a las músicas, pero yo las puse donde había que poner música. perfecto. Espectador Anónimo nos pregunta, bueno, esto también es una pregunta muy ñoña para nosotros los editores. ¿En qué programa de edición trabajas o prefieres trabajar? Según lo que me di cuenta, usabas Premiere. Yo no me esclavizo con nada. Yo empecé con Moviola, Sí, entiendan. O sea, yo cortaba con gilet y pegaba con scotch. A mí me gustaba el Final Cut, pero ya no existe el 8. El Final Cut 10 no me gustaron los imanes, a mí esa tampoco. cosa que te esfuerce, que uno tenga que desactivarlo, es como un poco... El Premiere se ajusta todo lo que me gusta en cuanto a la versatilidad que tiene el timeline, me encanta, es bien lúdico, es bien lúdico. Yo no tengo ningún problema en armar en cualquier cosa. De hecho, ahora en julio empiezo a hacer una película y la voy a hacer en Avid. Pero lo que más me gusta es que no me manden, no me exija lo que tengo que hacer. Y eso me gusta el Premiere, que uno puede guardar material donde quiera, trabajar con el formato que quiera y uno manda. No Claro. tiene imanes tampoco, odio los imanes. Sí, me pasó lo mismo en el cambio del Final Cut 10, no Yo lo lo entendí. descarté de entrar, no tengo idea si ahora está mejor porque no lo he probado. Me preguntan acá, ¿cuál fue la reacción de los protagonistas al verse en la película? No sé, porque no pudimos, íbamos a hacer una alfombra roja en el hogar y no pudimos ir al hogar con la pandemia, pero sí, cuando vinieron acá a mi oficina ahí en ese sillón, la directora y su asistente, que ellas realmente no sabían que era un infiltrado, Sergio, pensaban que habían hecho una historia de la tercera edad en el hogar. Y alguien publicó en un diario que Maite había hecho una película Un infiltrado, entonces venían súper nerviosas las dos. Y ahí Maite les explicó todo y les mostramos la película y lloraban a mares y les encantó, porque es una película linda, súper respetuosa. Pero ese momento es el único que tuve de aproximación como con la directora, la que sale en la película, que es la única que vi como su primera visualización. Todo lo demás fueron online. No, perfecto. Juan Francisco Cox, ¿cómo manejar los tiempos de producción en un documental como este?
que ha tenido pasos por mercados de desarrollo y circuitos de fondos previos. Oye, Entonces, es una pregunta para ti. no te la puedo No, responder, porque no tengo idea de producción. Tendría que estamos hacerse con saliendo la un Marce, poquito que del es tema. seca, te la puede responder esa. Bueno, aquí varias felicitaciones. Macarena Díaz te manda muchas felicitaciones por el trabajo. Gracias, gracias. Si fue muy difícil escoger el material para el armado final, ¿algún consejo para llevar de manera correcta el montaje? Bueno, nos has dado varios hasta ahora. También nos hablaste acerca de esta pregunta, ¿qué hace a la hora de tener un bloqueo a la hora de editar? Bueno, ahí nos dimos cuenta cómo armabas y ordenabas tu pensamiento y usabas ciertas de estas estrategias para ordenarle y que no se te olvide. Espectador anónimo te manda un consejo. El comando rápido para el imán en Final Cut 10 es la tecla N. Sí, pero hay que apretarla cada rato la N. No, está bien, no, yo no lo he probado de vuelta, lo probé al principio nomás, de repente ahora está mucho mejor. Hay harta gente editando en Final 10, sí. Sí. ¿Tú estuviste involucrada en el proceso de postproducción o solamente viste el montaje y la postproducción, por ejemplo, el color? Todo el proceso. Todo el proceso. Todo, en color, en sonido, en todo, hasta el Perfecto, final. entonces la pregunta de Amaris Fuentes viene bien con esto. ¿Cómo fue pensada la paleta de colores en la película? Bueno, todo el inicio es como bien contrastado, bien cine noir, y después como que se va más al pastel, a los colores más intensos. El principio es menos, con menos color, se va más a los ocres. Es como Entonces eso hay principalmente. hay un arco de color a lo largo de la película, entonces. Sí, se fijan, al principio está todo más contrastado, como con un power, y después es como más delicado, más suave, más soft. Toda la parte del hogar. Déjame leer una que dejé por acá atrás, porque son varias que es la misma pregunta. Manuela Cabrera dice, felicitaciones, grande la Carola, muy interesante su charla. Y acá está. Bueno, eso voy a tomar esa pregunta, porque son varias que me hacen los alumnos, alumnos y alumnas, especialmente aquellos que están ansiosos de montar, me preguntan si tienes algún consejo para los nuevos y las nuevas montajistas que puedan salir de aquí. Bueno, el consejo, la ansiedad, es súper buen consejo, de que todos tenemos ansiedad, y entonces no hay que tener ansiedad de tener ansiedad, es normal, es totalmente normal y eso se va pasando, porque si uno se acelera o algo, se bloquea más todavía. Y escuchar siempre el instinto, porque uno de alguna manera sabe cuando no está lista algo, y de repente lo deja pasar y tranza. No hay que transar nunca, eso después te tortura, y sobre todo en los tiempos, porque de repente te apuran de una manera monstruosa, y sobre todo los productores ejecutivos que a veces quieren cerrar la película por una cosa facturación, o sea, a menos que sea que van a quedar fuera de un festival porque no entregaste el corte. Si uno siente que no está listo, no hay que entregarlo porque te va a torturar para siempre. O sea, de pronto es mejor que digan que eres lenta, que hiciste mal tu trabajo. No hay que transar en eso. Yo encuentro que no hay que transar. Es súper estresante esa parte, por lo menos a mí es lo que me ha costado un montón. El que te apuran y que uno siempre tiene menos tiempo del que necesita. Y al entregar algo que ha plasmado para siempre. Esos son como consejos. El resto es orden, y cada uno tiene su orden porque su cabeza, uno ordena el closet, uno ordena la cocina de cierta manera. Es lo mismo en el montaje, cada uno tiene su manera de ordenar. Entonces yo creo que es como como conocerse a sí mismo, cómo tienes que ordenar tu material, y cada proyecto es distinto. Entonces yo lo ordené así por días en este proyecto, y en otro lo ordeno de otra manera, pero cada uno, dependiendo de cómo lo piense, cómo sienta, cómo ordene su vida, tiene que ordenar su material también. Eso. Perfecto. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por esta tremenda conversación. Te doy las gracias a nombre de la Escuela de Comunicación de Duoc y bueno, también a todos los asistentes que nos han acompañado hasta ahora en esta muy interesante charla. Me encantó que nos hayas podido mostrar, ¿cierto? El timeline, tu proceso creativo, cosas que a nuestros alumnos les sirven mucho para poder ordenar su pensamiento con respecto al montaje. Así es que eso, Carolina, muchísimas gracias por Gracias a tenerte ustedes aquí. por invitarme, y a todos los que las preguntas estuvieron súper buenas. Así que gracias a ustedes también.
Bueno, me aprovecho entonces de despedir. Esperamos vernos mañana jueves desde las 11 con dos grandes invitados. Va a estar Ignacio Valenzuela de la serie ¿Quién mató a serie?, que está batiendo todos los récords de audiencia en Netflix, y también tendremos a la gran directora nacional Alicia Cherson conversando con... a nuestros asistentes los invitamos también a revisar y comentar las grabaciones de las distintas charlas que están pronto disponibles en el canal de la Escuela de Comunicación Duoc. No se olviden, por favor, responder la encuesta que está apareciendo ahora en este chat. Es muy importante para nosotros para poder mejorar este evento. Muchas gracias nuevamente a Carolina. Muchas gracias a los que nos han estado mirando en esta transmisión. Nos vemos en la siguiente Tecné. Que estén muy bien, cuídense.